El presidente Daniel Noboa declara estado de excepción para 4 provincias. ¿Habrá toque de queda? Ya le contamos. A plena luz del día y en la avenida Francisco de Orellana, un conductor fue asesinado mientras circulaba en su vehículo por esta transitada vía. El ataque quedó registrado en video. Ya le contamos. Atención, Guayaquil continuará registrando temperaturas más frescas durante las mañanas a lo largo del mes de agosto. En nuestro segmento Brillan en el Mundo, conoceremos al pesista ambateño Eric Guadamud. Él es campeón sub-17 de halterofilia de Europa 2025. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Son las 5:55 de la mañana de este jueves 7 de agosto. Arrancamos una nueva jornada informativa aquí en 24 horas. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. ¿Qué tal, Valeria, amigos? Excelente inicio de jornada, siempre un gusto acompañarlos. Vamos de inmediato con lo último, y es que ayer por la noche el presidente de la República, Daniel Noboa, declaró un nuevo estado de excepción en las provincias de El Oro, Guayas, Los Ríos y Manabí por la causal de grave conmoción interna. Se trata del decreto ejecutivo número 76, que señala que la medida responde al incremento de índices de violencia, la comisión de delitos y la intensidad de la percepción de ilícitos por grupos armados organizados en estas 4 provincias, todas de la costa. Sí, solo en el caso de Manabí se evidencia un incremento del 239% de muertes violentas comparado desde el 11 de julio de 2025. La medida rige por los próximos 60 días e implica la suspensión de los derechos a la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia en esas jurisdicciones. Es importante que usted sepa que no hay toque de queda en ninguna de estas provincias. Se trata de un estado de excepción por grave conmoción interna que, entre los considerandos, se detalla, encuentra respuesta en la decisión de la Corte Constitucional de suspender algunos artículos de la Ley de Solidaridad que esgrimía los criterios para la definición de un conflicto armado interno y de grupos armados organizados. Dice el documento del Ejecutivo, este decreto, que se requieren armas legales para continuar con policías y militares en las calles, y por eso se sustancia la firma de este decreto ejecutivo. 60 días de estado de excepción en Los Ríos, Manabí, El Oro y también en la provincia del Guayas, sin toque de queda. Y a propósito, las recientes decisiones de la Corte Constitucional generan reacción del gobierno. Sí, el régimen anuncia una movilización en rechazo al organismo que suspendió 24 artículos de las 3 leyes urgentes y el reglamento a la ley de inteligencia. Es importante mencionar que ese trabajo... El presidente Daniel Noboa mide fuerzas con la Corte Constitucional y convoca una marcha para el 12 de agosto en contra del organismo. El anuncio lo hace luego de que la Corte admitió a trámite las demandas contra las 3 leyes recién aprobadas en la Asamblea Nacional. Porque no podemos permitir que 9 personas entronadas que ni siquiera quieren aparecer en foto vienen y nos tiran abajo las leyes que le pueden dar seguridad a cada uno de ustedes. Ese día 12, el martes, yo marcharé con la gente y marcharemos hacia la Corte Constitucional para hacer sentir el verdadero poder del pueblo. Las diferencias que hoy se ven marcadas entre el gobierno y la Corte Constitucional yacen desde que el primer tribunal de la Sala de Admisión, mediante auto del caso número 6025-IN, dispuso la suspensión provisional de artículos y disposiciones transitorias. Así es que, por ejemplo, de la Ley de Solidaridad, se suspendió el artículo 6 que trata del conflicto armado interno, el artículo 9 de la definición de grupos armados organizados, el artículo 13 de bienes que se presumen como objetivos militares, el artículo 14, en el que se detalla el indulto presidencial con efecto diferido. El grueso de las observaciones y por ende de las suspensiones está en la Ley de Inteligencia, de la cual quedaron inhabilitadas los artículos 5, que refiere a las definiciones relativas a la aplicación de la ley, el artículo 13 sobre los fondos permanentes de gastos para el Sistema Nacional de Inteligencia y el artículo 22, que implica la protección de los especialistas de inteligencia. En esta misma lista se encuentran los artículos 41, 42, 43, 47 y 48, que hacen referencia en su conjunto de la protección de la identidad de agentes de inteligencia y del uso de técnicas y elementos tecnológicos para recopilar información de inteligencia y contrainteligencia. Así también están los artículos 50, 51, 52 y 55 de esta normativa, que mantienen relación con la obligatoriedad de entregar información por parte de servicios de telecomunicaciones y apertura de documentos o comunicaciones de información clasificada.
Como parte de la disposición de la Corte, también se suspendieron artículos del reglamento de la Ley de Inteligencia, como el artículo 9, 16, 17 y 25, que giran en torno a la gestión de gastos especiales, detalle de actividades u operaciones y clasificaciones de información como reservado, secreto y secretísimo. De igual forma, se suspendieron los artículos 33, 34, 35 y 36, que hacen mención a la solicitud de entrega de información de cualquier autoridad, sistema de telefonía, persona natural, jurídica, pública o privada, el sistema de inteligencia. Como parte de este reglamento, también se inhabilitó la disposición general primera, en la que se establece atribuciones a la UAFE para requerir entrega y actualización permanente de la base de datos de información de autoridades públicas. Y finalmente, de la Ley de Integridad, la Corte dispuso la suspensión de la disposición transitoria 11ª, que obliga a las cooperativas a convertirse en bancos. Astrix, Ingrid, Teleamazonas. 6 en punto de la mañana, amigos, momento de revisar el pronóstico del tiempo mientras observamos cómo amanece Guayaquil. Estamos en el norte de la ciudad. Podemos ver cómo arrancan en esta nueva jornada y puede ver usted el movimiento en la avenida Benjamín Rosales, que está en el centro de su pantalla, que está al pie del terminal terrestre Jaime Roldós Aguilera, que es donde se ve siempre el movimiento a toda hora. Cielo nublado por lo pronto, 23 grados centígrados en temperatura, luminarias todavía encendidas. Pero ¿qué pasará en el transcurso de esta jornada de jueves? Vamos a revisarlo a continuación por horarios. Vamos a ver entonces en la gráfica que de 8 a 10 de la mañana tendremos un cielo parcialmente nublado con una temperatura de 25 grados centígrados. Luego de eso, de 11 de la mañana a 4 de la tarde seguiremos con la misma tónica y la temperatura se incrementa un poco, llega a los 28 grados centígrados. Finalmente, de 5 de la tarde en adelante, ya entrando a la noche, un cielo nublado en cambio y la temperatura comienza a bajar. Y en esta primera franja, ya entrando a la etapa nocturna, pues tendremos una temperatura de 25 grados centígrados. Y preste atención, Guayaquil continuará registrando temperaturas más frescas durante las mañanas a lo largo de todo el mes de agosto, con mínimas que se presentarán entre los 19 y 20 grados centígrados. También se esperan días nublados y otros con alta radiación en el puerto principal. Vamos a ver lo que dice el INAMI. Las madrugadas y mañanas con masas de aires más frías se seguirán presentando en el puerto principal durante todo este mes. Así lo mencionaron analistas del INAMI. Y es que esta sensación térmica más baja del mes de agosto fue similar en el año 2022 y está relacionada con la influencia de la corriente fría de Humboldt, que recorre el Océano Pacífico desde el sur y llega hasta las costas ecuatorianas. Y a esto se suma el anticiclón del Pacífico Sur, un sistema que ayuda a mantener las temperaturas más frescas durante esta época del año. Estos dos factores en conjunto inciden en el comportamiento térmico en la región litoral, con temperaturas que van especialmente en las mañanas entre 20 a 22 grados centígrados. Y dentro del trimestre, julio, agosto, septiembre, climatológicamente hablando, es donde se dan las temperaturas mínimas más bajas aquí en la ciudad y en gran parte de la región litoral. Por otro lado, tampoco se descarta la presencia de neblina en horas de la mañana y la tarde durante este mes, aunque de corta duración. Incluso el día de ayer, varios usuarios en redes sociales compartieron imágenes sobre la aparición de este fenómeno climático en ciertas zonas de Guayaquil. Puede darse, pero ya sea al interior de la costa, especialmente en las estribaciones de la cordillera occidental, o también puede presentarse en el perfil costero. Por los elevados niveles de humedad se podrían darse, pero que sean de corta duración. Para los siguientes días, Guayaquil presentará días parcialmente nublados, especialmente durante las mañanas. Sin embargo, no se descarta la presencia de altos niveles de radiación solar que podrían comenzar desde el mediodía y extenderse hasta cerca de las 4 de la tarde. Ricardo Cruzati, Teleamazonas. Con esto último, tomar precauciones entonces. Y les contamos ahora que el Cuerpo de Bomberos de Cuenca mantiene una vigilia permanente en el Parque Nacional Cajas ante las bajas temperaturas que dejaron una cobertura de hielo en varias zonas del área protegida. Este miércoles, el sector Tres Cruces soportó una temperatura de 2 grados centígrados, lo que ocasionó la caída de hielo. El pasado 5 de julio, el Parque Nacional registró un escenario similar al quedar cubierto de hielo, escarcha y un manto blanco debido a las bajas temperaturas que se registran en Cuenca y el resto del austro del país. Vamos con lo
último, un nuevo accidente, un nuevo aparatoso accidente es lo que tenemos que contarles a esta hora con un vehículo extrapesado que se ha registrado en la vía Daule a la altura de Ciudad Santiago. Vamos a ver si la parte técnica nos ayuda para podernos enlazar de inmediato con Paula Kuhn. Tenemos una toma aérea que nos permite dimensionar lo sucedido. Ya el cuerpo de bomberos está en el punto, también la comisión de tránsito, pero a todas luces se trató, como decías ya, Valerie, de un accidente importante. A todas luces también daños materiales en ese punto. ¿Qué ha pasado, Paula? Nuevamente un tráiler que transporta un contenedor involucrado en un hecho de este tipo. Adelante con los detalles, por favor. ¿Qué tal, Valerie, Carlos? Muy buenos días. Así es, 6 de la mañana con 5 minutos y eso de las 4:40 de la mañana es cuando se registró este nuevo accidente de tránsito, ya como ustedes lo comentaban, en la vía Daule, justamente a la altura de Ciudad Santiago, que involucra a un vehículo extra pesado. El tráiler que quedó completamente destruido, como ustedes lo están viendo en pantalla, la parte de adelante de este tráiler que usted puede ver. Aquí está el tanque totalmente destruido, las llantas metidas por el impacto que tuvo contra el parterre central de esta vía. No quedó absolutamente nada también de la parte más adelante de este automotor y el olor a diésel, que como tú ya lo mencionabas, Carlos, el cuerpo de bomberos ya llegó hasta este punto para poder hacer la limpieza de calzada, definitivamente porque el olor es bastante fuerte. Usted lo está viendo, el tanque está completamente destruido y no quedó absolutamente nada de la parte de adelante de este automotor. Ya les decía yo, 4:40 de la mañana es cuando se registró este accidente de tránsito a la altura de Ciudad Santiago. Los agentes de tránsito ya se encuentran también en este punto tratando de aliviar un poco el tránsito que se forma a esta hora de la mañana en este punto y por supuesto para que no vayan a tener ninguna complicación para poder pasar por aquí. En cuanto al conductor, he de mencionarles que los agentes de tránsito me supieron decir que al momento de llegar a la escena ya no estaba aquí y me lo dijeron de tal forma como: usted sabe, cuando pasan estas cosas, que hacen los conductores, escapar, porque ya saben que no les va a pasar absolutamente nada. Los agentes de tránsito con los que pude conversar justo en nuestra llegada al punto también me comentaban que uno de los problemas principales por los que se dan estos accidentes que involucran vehículos extrapesados y también vehículos particulares tienen mucha relación con la poca iluminación que hay en este sector de la ciudad de Guayaquil. Estamos todavía no ha salido el sol, pero usted puede observar que hay luces, hay luminarias, no sirven todas, pero hay luminarias. Sin embargo, no es suficiente, según me comentaban los agentes de tránsito, y que por supuesto también es un problema la falta de señalización aquí en el sector. Por lo que ellos también están pidiendo desde hace bastante tiempo que se ponga más señalización, porque realmente los accidentes de tránsito no son nada nuevo en este punto de la ciudad de Guayaquil, exactamente la vía Daule en Ciudad Santiago. Como ya les mencionaba yo, no hay conductor, el conductor se dio a la fuga. En cuanto a el vehículo, no viene cargado, como usted puede ver, la parte de atrás de este automotor, gracias a Dios no se desprendió, no se cayó, pero tampoco venía cargado, está totalmente vacío. Este conductor impactó contra el parterre central de la vía y quedó atravesado entre uno de los carriles que es justamente de retorno y también parte de la acera, como ya yo les comentaba. Es a la altura más o menos de Ciudad Santiago, yo les decía, para que usted tenga una idea donde queda esta Plaza Tía. Ya, donde queda la Plaza Tía, que es bastante grande. A la gente que va saliendo también por este sector a tener todas las precauciones del caso. Ya los agentes de tránsito están acá desplegados y el cuerpo de bomberos ha puesto la señalización por el derrame de diésel que hay en este lugar. Pero sí tengan mucha precaución, podemos observar que hay bastante tráfico a esta hora de la mañana. Por supuesto, la gente que sale a trabajar y que se moviliza por este sector va a tener dificultad para poder salir, porque uno de los carriles está invadido por este vehículo extrapesado que se chocó acá en la vía.
y habrá que esperar a ver hasta qué hora se va a poder hacer ya el levantamiento de la parte de adelante de este vehículo que quedó totalmente destruida y por supuesto agradeciendo, digámoslo así, que está vacío. Eso nos quiere decir que entonces se van a poder llevar rápidamente la parte de atrás que todavía está en buen estado. Esperemos que sea así. Por aquí pasan líneas de buses, camiones, vehículos extrapesados todavía a esta hora de la mañana y vehículos particulares. Compañeros, ¿alguna consulta? Sí, Paula, no sé si es posible buscar, enfocar la placa de este vehículo pesado. La parte de adelante está destrozada, apenas se logran ver un par de números, pero hay quizás una placa en la parte posterior para poder identificar a este vehículo extrapesado, porque bueno, suele suceder, como bien describes, que los conductores se fugan de la escena para no hacerse responsables, pues alguien tiene que hacerse responsable. Vamos a anotarla ahí. PAC 6465. PAC 6465. Bueno, habrá que investigar en detalle si tiene infracciones anteriores. No es raro, no es de extrañarse que lo tenga. Los vehículos extrapesados en la ciudad siguen circulando a toda hora, haciendo lo que creen que pueden hacer con total impunidad. Lo denunciábamos en este espacio mismo. No es el caso, pero ocurre muy seguido que no aseguran las cargas. En este caso podemos intuir que la carga está asegurada porque incluso con la fuerza del choque no se ha desprendido de la plataforma. Mire usted lo importante también que es tomar estas medidas, ¿no? Porque hubiera sido aún más grave este accidente si no hubiera estado la carga bien asegurada. Y quién sabe si no hubiera estado, hubiera sido pues ya con un saldo mayor. En este caso, el conductor, como suele pasar también, lamentablemente, en la gran mayoría de los accidentes ocurre que el conductor se va, se da la fuga. En todo caso, están los entes de respuesta en la zona, en la vía Daule, para atender esta emergencia, para poder retirar este automotor, este vehículo extra pesado que seguramente, por el peso de este vehículo, pues demorará un par de horas hasta que llegue la grúa. Basta con consultar el portal de la ANT. Tiene 13 multas pagadas. 13. Una pendiente por exceso de velocidad que data de 2024. Y todas estas multas que están pagadas, las 13 multas, las estoy viendo en este momento, todas son por exceder el rango mínimo de velocidad. Ya, pues. Mire, ahí tiene usted un comportamiento recurrente. Sabrá Dios qué pasó en esta ocasión, porque desde la toma aérea se puede divisar que está justamente en contravía sobre el parterre central, pero dado que hay un comportamiento recurrente del conductor, pues uno puede intuir que aquí también tiene que ver el exceso de velocidad. Sí, la última citación es de 2024, esa es la que está todavía pendiente y hay otras 13 que ya han sido pagadas. Increíble, sin duda. Gracias a Paula Kuhn por reportarnos a esta hora este siniestro de tránsito. Estaremos pendientes porque igual estamos próximos a entrar a la hora pico. Es una zona bastante concurrida, es la zona industrial de la ciudad. Por ende va a haber bastante tráfico, así que si puede, dentro de lo posible, tome rutas alternas mientras se intenta retirar este vehículo extra pesado de la vía. Por lo pronto son imágenes en vivo de lo que tenemos a esta hora en esa zona de Guayaquil. 6 de la mañana con 13 minutos. Vamos de inmediato a revisar otra información, pero antes a un corte comercial y regresamos con otros temas. Le contaremos luego que policías procesados por delincuencia organizada dentro del caso Depuración Azul vendieron municiones donadas por Estados Unidos a bandas criminales. Un tema de no creer. Y además, quienes transitan por la calle Imbabura, más conocida como la zona rosa de Guayaquil, perciben malos olores y se enfrentan con inseguridad. Hicimos un recorrido y se lo mostramos en minutos. Y ahora vamos con Ricardo Alcíbar, quien nos tiene un avance sobre un nuevo atentado en la bahía de Guayaquil. Buenos días, Ricardo, danos tu avance. ¿Qué ha sucedido?
Hola, ¿qué tal? Así es. Buenos días, Carlos Valeri, televidente, 6 de la mañana con 14 minutos. Y en este punto, delincuentes lanzaron una bomba de fabricación artesanal. Como podemos ver, botellas plásticas, algodones y demás se utilizó para generar este explosivo que ha dejado daños parciales en 2 módulos de acá de la bahía de Guayaquil. Este caso ocurre a poco más de 2 meses del gran atentado con artefacto explosivo reportado en la bahía de Guayaquil. Esta y más información luego del corte. Con lo último, hace unos minutos, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, detuvo a José Arroyo, alcalde de Pujilí, en la provincia de Cotopaxi, y otros 12 funcionarios del Cabildo. Así lo confirmó el ministro del Interior, John Reinberg, en sus redes sociales. Según el funcionario, la autoridad municipal enfrenta una acusación por peculado. Como parte del operativo de detención se allanaron 20 domicilios y también se detuvo a 3 personas naturales y otra funcionaria. Hay 13 funcionarios del GAT de Pujilí detenidos, según el tuit del ministro Reinberg. Y hace pocos minutos la Fiscalía General del Estado comunicó que se trata del caso Ornato Municipal y que se han desarrollado operativos en Pichincha, en Cotopaxi y en Tungurahua. Se trata de una investigación, en efecto, como lo ha dicho ya el ministro del Interior, por presunto peculado, donde se indaga la posible adjudicación irregular de obras en la gestión del alcalde de Pujilí. Es información que trasciende de última hora, que ha sido comunicada de forma oficial a través de las redes del Ministerio del Interior y de la Fiscalía General del Estado. Alcalde de Pujilí y 13 funcionarios municipales detenidos por presunto peculado. 6 de la mañana con 19 minutos, vamos a exteriores. Les contamos, esta madrugada se reportó un nuevo atentado con explosivos en la bahía de Guayaquil. Vamos de inmediato con Ricardo Alcíbar, a quien ya lo veíamos en el lugar antes de irnos al corte, para que nos cuente en detalle lo que ha sucedido. ¿Qué pasó, compañero? Creíamos nosotros que esta era ya una página pasada, dado los compromisos del municipio de la ciudad y de la Policía Nacional de reforzar el patrullaje en la zona para que esto no se repita, pero vemos que ha ocurrido de nuevo. Cuéntanos. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos Valeri, televidente. Sí, realmente es lo que los comerciantes y los habitantes de la ciudad de Guayaquil creíamos, que los atentados con artefactos explosivos en la bahía de Guayaquil eran cosa del pasado. Lamentablemente no. Y las cosas cambiaron esta madrugada, aproximadamente a la 1:30 de la madrugada de este jueves, acá justamente en este punto de la bahía de Guayaquil. Como pueden ver, algo que me llama también la atención, a diferencia de otros atentados, es que pareciera ser que ni siquiera ha venido el personal especializado ante explosivos, porque hagamos la toma por la parte de abajo. Aún se encuentran estos algodones y la botella que habría sido utilizada para contener justamente el artefacto explosivo. Por el lado acá se encuentra, si la podemos apreciar. Allí es lo que se presume, ahí estaba parte del artefacto explosivo que fue lanzado hasta este punto. Lo que ven el polvo en el suelo es la intervención por parte del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, que afortunadamente llegó temprano, llegó rápido y pudo apagar las llamas en este punto. Se trató de un explosivo de bajo impacto pero incendiario, lo que provocó llamas justamente en las puertas de estos cubículos de la bahía de Guayaquil. 2 que quedaron, como lo pueden ver, con sus puertas quemadas. La pintura realmente ha quedado chamuscada. En la parte superior, la cámara de videovigilancia, que seguramente captó en imágenes cuáles fueron los delincuentes que actuaron en este punto, quedó también deteriorada. Estamos, recordemos, en la calle Chile y Manaví, en el centro de la ciudad de Guayaquil. Y vale recordarlo, este atentado con artefacto explosivo ocurre poco más de 2 meses del atentado, del gran atentado reportado en la bahía de Guayaquil, reportado el pasado martes 3 de junio, específicamente en las calles Eloy Alfaro y Ayacucho. Lo que tú decías, Carlos, es realmente lo que la mayoría sentía. Se pensaba de que ya estos atentados armados con artefactos explosivos de bajo y alto impacto habían quedado en el pasado. Sin embargo, vemos que no. Ahí vemos las botellas, vemos los algodones de lo que parece ser una bomba incendiaria que fue lanzada justamente en este punto. En la parte superior, si hacemos la toma,
Para que se den una idea de la temperatura, el material plástico del que están elaboradas estas canaletas que se encuentran a lo largo de la parte superior de la bahía de Guayaquil quedaron dobladas producto de las altas temperaturas, al igual que la luminaria o los faros que se encuentran en la parte superior. 2 cubículos han quedado en la parte externa con daños parciales. Ahora, desconocemos qué pasa en la parte interna. Se trata de cubículos de la bahía de Guayaquil que se dedican a la venta de medicamentos. Entonces, se trataría también de un nuevo atentado con artefacto explosivo que responde a las amenazas de bandas delictivas dedicadas a la extorsión. Realmente acá los habitantes del centro de la ciudad de Guayaquil están aterrados, porque recordemos que no solamente hay comercios que cierran al llegar la noche, sino que también hay habitantes los cuales tienen que todos los días estar atentos y esperando que nada malo ocurra. Y aunque, claro, ya se había mencionado que había un aumento de agentes policiales resguardando la bahía de Guayaquil, puntos de seguridad como los códigos QR, los patrullajes constantes, policías en bicicleta, a pie y con otros mecanismos de seguridad, pareciera que estos fueron saltados por los delincuentes que pudieron la madrugada de este jueves colocar nuevamente una carga explosiva en la parte externa de estos cubículos. De aquí un llamado también a las autoridades para saber cuáles van a ser las acciones necesarias, porque ya lo hemos visto, hemos sido testigos y lo sabemos. Si es que no se frena de lleno a los responsables de este acto, créanme que vamos a andar contando nuevamente semana a semana de atentados con artefactos explosivos. Antes del gran atentado reportado en las calles Eloy Alfaro y Ayacucho, recordemos que se habían reportado 4 atentados pequeños más, con bombas pequeñas que detonaron en el suelo, con disparos contra la fachada en horas de la madrugada cuando nadie estaba, y luego vino la gran explosión, justamente por parte de estas bandas delictivas que muchas veces no pertenecen a las grandes estructuras terroristas, sino que son delincuentes que se unen entre ellos para generar zozobra. Y algo que llamaba la atención de las autoridades, lo que antes era una comunidad unida, ahora se trataría de una comunidad productiva que también tiene delincuentes infiltrados, porque se conoce que la información sale de los mismos colegas de acá de la bahía de Guayaquil. Otra noticia que ocurrió también acá en el centro de la ciudad, se trató de un delincuente abatido, y eso hay que mencionarlo bien. También acá en la urbe se conoce que se trató de un delincuente que estaba robando justamente a un bus de transporte público, específicamente en la calle Manuel Galesio fue donde fue abatido este delincuente. El bus estaba transitando por la calle Loja. El policía en servicio activo que se dirigía a su casa vio cómo este delincuente a hombres, mujeres, ancianos, niños, adultos, les estaban amedrentando con un cuchillo. El uniformado siguió al bus hasta que el delincuente se bajó. De allí, bajo la voz de alto policía, el delincuente se negó a detenerse, corrió varias cuadras hasta llegar a un callejón en la calle Manuel Galesio. Allí el uniformado nuevamente le pidió, al verse que el delincuente ya se encontró directamente contra una pared en un callejón, le dijo: deténgase, Policía Nacional. El delincuente lo que decidió hacer es lanzar el cuchillo, intentar apuñalar al uniformado, que no le tocó más opción que detonar su arma de fuego y abatirlo en el sitio. Como evidencias, el cuchillo que utilizó para robar y las pertenencias de las personas que afortunadamente todas las afectadas de este bus de transporte público en el centro de Guayaquil se trasladaron a la fiscalía para poner la denuncia. Ahora, volvemos al tema inicial, el atentado acá en la bahía de Guayaquil. Estaremos atentos a cuál va a ser el pronunciamiento por parte de las autoridades municipales y también policiales para poder conocer cómo van las investigaciones. Hay cámaras de videovigilancia a lo largo de estos corredores comerciales y en las calles principales de la empresa pública Segurep. Estamos expectantes a que nos digan que ya hay detenidos, porque no puede quedar un caso más en la impunidad. 6 de la mañana con 26 minutos. Ustedes tienen más en estudio. Muy buenos días. Por eso es importante, Ricardo, buenos días, darle seguimiento a las promesas, a los casos que parece que ya fueron cerrados, con la detención de integrantes de una banda delictiva que, decía la Policía Nacional, eran quienes extorsionaban en la bahía de Guayaquil. Habrá que ver si ellos salieron con medidas sustitutivas y han regresado al ruedo, o se trata de otra banda delictiva intentando ingresar en ese espacio que dejó esta de acá. Vamos a revisar los procesos judiciales para determinar qué es lo que está sucediendo, porque no puede ser que nuevamente estemos hablando de un tema que entendíamos nosotros ya había sido superado, con la promesa, entre otras,
de la construcción de una unidad de policía comunitaria específica para este importante sector comercial de la ciudad. Vamos a estar pendientes entonces en este tema. Pero también les contamos de hechos violentos que se han registrado en las últimas horas. Un hombre y una mujer fueron asesinados en la avenida Machala y Nicolás González, en el centro de Guayaquil. Se conoce que 2 gatilleros en moto los interceptaron y los acribillaron. Según la policía del distrito 9 de octubre, los asesinados registran antecedentes penales. La mujer por tráfico de drogas y el hombre por robo y asesinato. El caso está bajo investigación. Y los sicariatos en Guayaquil no se detienen ni a plena luz del día ni en vías transitadas. Un conductor fue asesinado en la avenida Francisco de Orellana la tarde de ayer. El ataque quedó registrado en video que se viralizaron en redes sociales. Así quedó el cuerpo del conductor tras recibir múltiples disparos dentro de su vehículo en plena avenida Francisco de Orellana, una de las más transitadas del norte de Guayaquil. Estaban saliendo de la Kia y en ese instante son abordados por ciudadanos que se trasladaban en otro vehículo color azul, marca Bayak. El ataque ocurrió cerca de las 3:20 de la tarde frente a decenas de testigos y a pocos metros de un reconocido hotel. La víctima, identificada como Ani Fernando M., según la Policía Nacional, no contaba con antecedentes penales y se encontraba junto a su esposa cotizando vehículos en el sector cuando fue interceptado por los delincuentes. Inmediatamente logra la ubicación de este vehículo en el que estaban trasladándose los ciudadanos que victimaron a este ciudadano. El vehículo color azul fue ubicado en el sector de La Garzota. El ataque habría ocurrido justo al salir del local y se confirmó que el vehículo que conducía la víctima no tenía placas. Las imágenes del ataque se viralizaron rápidamente en redes sociales y en los videos se observa cómo el vehículo, ya sin control, avanza varios metros hasta impactarse contra un poste. Según las primeras investigaciones, el auto recibió más de 10 impactos de bala concentrados en el parabrisas y la ventana del conductor, los cuales ingresaron con facilidad ya que el carro no era blindado. El carro, el que tenemos acá, no es blindado. El que le tenemos ubicado en el sector de Garzota, en el que se trasladaban los participantes de este hecho, tampoco es blindado. En este tramo de la avenida hay cámaras de seguridad en postes y semáforos, las mismas que sirven para reconstruir los hechos, pero hasta el momento en la mayoría de los casos no ayudan a prevenirlos. Macarena Larrea, Teleamazonas. En otro tema, en el caso de Depuración Azul, policías vendieron municiones donadas por Estados Unidos a una banda criminal. Lo que pensamos que no puede suceder continúa sucediendo en el país. En este caso, 8 personas, 5 de ellas policías en servicio activo, son procesadas por presunta delincuencia organizada. Lo que se sabe hasta ahora es grave, pero lo que falta por revelar puede ser peor, porque los expedientes muestran cómo parte de la policía se volvió cómplice y repartidora de las mafias que juraron combatir. Este proceso investigativo permitió demostrar la configuración de roles, financiamiento y funciones dentro de la red, que involucraba a servidores policiales de la Dirección Nacional de Logística, vinculadas al grupo denominado Freddy Krueger, así como también Mafia 18. Lo que parecía imposible era real. Los uniformados abastecían al crimen organizado. La Fiscalía lo confirma durante la audiencia de formulación de cargos. La fiscal Ruth Amoroso soltó el dato más alarmante. Muchas de las municiones incautadas fueron donadas por Estados Unidos para luchar contra las mafias. Esta es la línea de tiempo del caso Depuración Azul, que cuenta cómo varios miembros de la Policía Nacional entregaban armas a las mafias. El 6 de enero de 2025 una conversación lo cambió todo. Agentes de la Policía Nacional, en medio de una investigación por cohecho, interceptan una llamada entre 2 uniformados, Luis Miguel S. y Cristian G. Hablan sin rodeos sobre municiones que necesitaban vender. Ese audio se convierte en la primera pista de una red oculta dentro de la institución. El 13 de enero la Fiscalía abre una investigación previa por delincuencia organizada. Empiezan los seguimientos, las vigilancias, las intercepciones y la recolección de pruebas. El objetivo, descubrir hasta dónde llega la infiltración criminal en la policía. Según los documentos que constan en Fiscalía, en abril, el primer envío documentado.
Francisco alias Topo, cabo primero de la Policía Nacional y guardaalmacén del Rastrillo General, toma 20 alimentadoras de pistola Glock de uso exclusivo policial y le entrega a Beto, un taxista. La caja es enviada desde Quito hacia Guayaquil, como si fuera una encomienda cualquiera. El destinatario, alias Uña, policía activa en la unidad de contingencia penitenciaria, quien la recoge en horas de servicio y la lleva a su domicilio. Allí, alias Paco, ex policía y vendedor online de armamento, lo recibe. El 17 de junio, otro paquete, otra traición. Topo despacha municiones calibre 5.56 para fusiles de uso exclusivo de unidades tácticas, a nombre de Natanael en Guayaquil. Natanael es detenido con municiones y droga. Inteligencia lo identifica como miembro del grupo criminal Freddy Krueger, brazo armado de la estructura criminal Mafia 18 Tiburones, que opera en el sur de Guayaquil. Ese mismo día, la esposa del sargento del Rastrillo General envía otro paquete desde la terminal de Carcelén, también dirigido a Natanael. El 26 de marzo llega el precio de la traición. Chats e interceptaciones revelan el negocio sucio. Una munición costaba $2, una caja con 85 balas, 170. Las pistolas Glock se vendían por hasta $3.000, los fusiles en 7.500. Todo el armamento donado por Estados Unidos para luchar contra el crimen acabó fortaleciendo a las mafias. El 3 de julio, la red cae. El operativo se ejecutó. 7 policías, algunos aún en funciones, y 2 civiles fueron detenidos. Las evidencias eran innegables. Armas, chats, transferencias, paquetes rastreados. Y aunque el caso de Puración Azul demuestra cómo cayeron algunos, las rutas siguen abiertas. Catalina García, Teleamazonas. Y eso justamente, han caído algunos sí, pero seguramente todavía en las filas de la Policía Nacional hay elementos que siguen colaborando con estas agrupaciones terroristas. ¿De qué sirve tanto trabajo o tanto esfuerzo si todavía hay algunos elementos que continúan apoyando a estas bandas? Por eso es importante que ese tipo de acciones, como el caso de Puración Azul, se sostenga y con aún más fuerza. Porque por eso nos sorprende también en ocasiones, en operativos, como le hemos comentado, no se logran detenciones o se les advierte a ciertos elementos clave de estas agrupaciones delictivas. Sabemos que no es la institución en general, pero esos malos elementos, a identificarlos muy bien y separarlos. Más aún en esta situación en la que nos encontramos, en esta crisis de seguridad sin nombre. Miren ustedes cómo mismas donaciones de municiones de Estados Unidos, dadas a esas bandas. Por eso no sorprende tampoco el armamento que tienen. Yo de verdad que admiro a los buenos policías que tienen que hacer frente a las bandas organizadas con permanentes sabotajes, no solo desde sectores políticos que les quitan herramientas legales para poder, por ejemplo, hacer labores de inteligencia y contrainteligencia básico en un país que ha tocado fondo en materia de seguridad, sino también desconfiando de sus propios compañeros, que hoy son investigados por delitos como este. Ojalá que ya se haya puesto la lupa sobre ese sinsentido, del que hemos hablado aquí en varias ocasiones, que policías investigados por delitos que reciben medidas alternativas no pueden ser desvinculados de la institución. Y ahí aparecen, por ejemplo, aquellos que tienen vínculos con el narcotráfico dentro de la unidad antinarcóticos de la policía. Ya el sinsentido, pero de manual. Esperemos que en este caso haya un debido proceso y que se sentencie a estas personas y que, es importante la frase con la que termina nuestra compañera Catalina García, más allá de los nombres se identifiquen las rutas y las estructuras para desmantelarlas. El país no puede atravesar esta vergüenza. Usted sí sabe qué va a pasar la próxima vez que Estados Unidos piense en donar armamento, ¿no? Bueno, 6 de la mañana con 35 minutos. Esta hora es momento de revisar el tránsito. Vamos al sur de la ciudad, la avenida 25 de Julio. Podemos ver con la coloración amarilla en esta vía, pues cuenta con un tráfico moderado. Quiere decir que va avanzando, pero igual el tráfico es lento, así que ténganlo en cuenta y de lo posible salga con tiempo. Vemos la Ernesto Albán también, que cuenta con novedades. Esto de aquí es en los alrededores del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, que siempre reportamos los problemas que lamentablemente se evidencian en la zona en vista del descontrol, tanto de tricimotos, de buses urbanos, vehículos livianos y motos
particulares. Vemos también ya conectándose con la avenida Quito, ya hacia el centro de la ciudad, vemos con el Parque Forestal, yéndose al estadio George Capwell, cómo el tráfico se concentra aún más en esa zona. Si usted va hacia el centro, dése cuenta que se va a demorar varios minutos porque si usted toma la avenida Quito, por ejemplo, va a tener ese tráfico pesado. De ahí, todo se encuentra sin mayores novedades a esta hora, más adelante las cosas cambian, así que atención con eso. Vamos con trayectos también para que usted calcule el tiempo que le tomará en llegar de un punto al otro. Si usted está, por ejemplo, vamos a verlo en la gráfica, en el Guasmo, en el sur y quiere dirigirse al centro, a la zona de la bahía, le tomará 21 minutos en llegar y el tráfico se encuentra fluido, así que tómelo sin problemas. Y si en cambio usted está en el norte, en la iglesia de la Alborada y quiere dirigirse a la avenida Plaza Añin y Francisco Orellana, donde se encuentra el Centro Comercial San Marino, le tomará nada más que 10 minutos en llegar y también el tráfico se encuentra fluido. Y le mostramos el estado de la calle Panamá en el centro de Guayaquil. Vamos a continuar con un recorrido que hemos empezado en estas zonas turísticas de la ciudad. Esta vez la calle Imbabura, más conocida como la Zona Rosa. Quienes desean llegar a ese rincón de la ciudad deben lidiar con la basura, el abandono y la inseguridad. A unos pasos de la calle Panamá, cuya denuncia sobre su abandono la atendimos en un reportaje pasado. Nos trasladamos ahora unos metros más allá. Para llegar hasta la avenida turística hay que cruzar calles que reflejan basura acumulada, grafitis sin sentido, veredas rotas. Hay un parque en buen estado, pintura fresca, un espacio realmente acogedor para niños. El problema no es su estructura ni la idea, es su entorno. En la calle Imbabura el problema no solo ocurre por las mañanas y tardes. Cuando se apagan las luces, el panorama es similar, pero con más movimiento. La calle Imbabura, denominada la Zona Rosa de Guayaquil, ha sido escenario de gran parte del ocio de la ciudad. Bares, trabajadoras sexuales, ruidos altos. La Zona Rosa de Guayaquil es el centro de diversión nocturna y queda a unos cuantos pasos de la calle Panamá. Quienes quieran llegar al punto del Rincón Mágico tienen que pasar por esta avenida. Y a unos metros de la calle Panamá se sitúa la calle Imbabura, o más conocida como la Zona Rosa de Guayaquil, donde, haciendo un poco de malabares, podemos pasar por los huecos que se encuentran en las veredas. Pero no solo eso. Ya les comentaba yo que la llamaban la Zona Rosa de Guayaquil y quiero que observen por qué. Las colillas de cigarrillos, las tapas y los vidrios de las botellas son un claro ejemplo de las pruebas de cómo se viven las noches de ocio en este sector de Guayaquil. Y si caminamos un poco más acá, las manchas en los muros y también el olor fuerte y feo que desprenden las esquinas nos muestran que muchos ciudadanos deciden hacer sus necesidades en estos postes. Es un hedor que no se puede soportar. Imagínense ser un turista, un local y tener que transitar por la calle Imbabura. La oscuridad también es aprovechada por antisociales para rayar las paredes y puertas de locales comerciales. Los dueños amanecen con la sorpresa del claro ejemplo de vandalismo en sus negocios. Siempre hay grafitis, a veces rayan también lo que son las puertas enrollables de los locales cuando cierran. Sí, y la mayoría también en los pilares también hay grafiti, hay como postales, cosas así. Cuesta dinero otra vez arreglar, pintar, borrar todo eso y así, pero aún así siempre vuelven otra vez a grafitear eso. Y la denuncia no solo queda en lo que sucede en las noches. Los ciudadanos culpan a los mismos transeúntes de no cuidar los espacios públicos. La gente de aquí se dedica a hacerle daño a su mismo país, a su misma ciudad. Huecazos que han sacado son grandes ¿Dónde dice usted que está dañado? Son grandes. Mira cómo dañan eso, no es bueno. No cuida a la gente esto. Hace pocos días, para ser exactos, la noche del sábado 2 de agosto, en las calles Rocafuerte y Tomás Martínez, unos metros más allá, pero la misma denominada Zona Rosa, un hombre que se dedicaba a cuidar carros en aquella zona fue asesinado con varios disparos. La inseguridad, la falta de limpieza de la calzada, el poco cuidado por parte de peatones y autoridades son un tema en común.
que nos conduce a la pregunta de qué sucede con las calles del centro de Guayaquil y sus pasos hacia principales atractivos turísticos que no se encuentran preparados para acoger a locales ni abrir las puertas a las visitas. Paula Kun, Teleamazonas. Me quedo con un comentario que hizo una de las personas entrevistadas por Paula. Es la misma gente quienes le hace daño a la ciudad. Además, esto sumado pues también a una característica lamentablemente que se ha vuelto una constante en la urbe. La falta de presencia de autoridades en calles, en las noches y madrugadas sobre todo, que evidencia efectivamente pues este abandono. Y como tú lo has dicho muy bien en varias ocasiones, ante la falta de control vienen otros y se aprovechan, como nadie los va a parar, como nadie les va a decir nada, pues van desmantelando poco a poco o van dañando todo a su paso. ¿No les da vergüenza, pregunto yo, a las autoridades de esta ciudad? No circulan por ahí, no caminan por el centro, no saben la ciudad que gobiernan. Porque lo que tienen que sortear todos los días quienes circulan por ahí es lo que está captado en imágenes. Y por supuesto que hay una corresponsabilidad ciudadana, pero las autoridades están para poner el orden. Y orden es precisamente lo que no se ve. Ni orden ni limpieza. Usted vaya a otras ciudades de este país, el centro de Riobamba, el centro de Cuenca, el centro de Quito, de Baños, póngale. Pero aparte, cuando ya los locales están cerrados, usted ve trabajos de limpieza, de adesentamiento del lugar. Acá parece que simplemente se ha decidido no hacer nada. Es un problema porque empieza por un graffiti, un poco de basura en la esquina y se convierte en un urinario público masivo. Desincentivo absoluto, total para la inversión privada. Y a propósito de lugares turísticos, ayer le mostramos estas imágenes, esperamos que usted las recuerde. Se trata de un vagón del Malecón 2000, histórico vagón, que en su momento fue incluso una cafetería y que hoy está completamente abandonado, tapado por unos murales, así como para que pase desapercibido. Bueno, hay una respuesta. Claro que sí, desde la Fundación Malecón 2000 nos enviaron un comunicado con 3 puntos de carácter administrativo y de dominio público. En él se reconoce que la estructura del tren está en mal estado, y claro, es evidente a simple vista, y que actualmente se encuentra en análisis para su mantenimiento y que por esta razón uno de los vagones ha sido tapado. En el comunicado también se menciona que únicamente los elementos exteriores del vagón son considerados patrimonio histórico, mientras que el mobiliario interior no posee dicha clasificación. Además, se resalta que la Fundación impulsó una intervención artística en el cerramiento exterior del vagón con el propósito de mitigar el impacto visual del cerramiento provisional y aportar valor estético al entorno urbano. La comunicación en positivo. Importante comunicar en positivo, pero cuando hay que reconocer un pendiente hay que decirle a la gente qué se está haciendo para resolverlo. Perdónenme, pero ese detalle de patrimonial el exterior más no el interior, ¿qué tiene que ver? La gente lo que ve ahí todos los días es un vagón que ha sido tapado con lindos murales, por supuesto que sí, nadie está diciendo lo contrario, pero tapado al fin y al cabo. ¿Sabe qué sería bueno en este comunicado? Que le diga usted a la gente cuándo va a estar rehabilitado. ¿Cuándo va a volver la vida a este vagón histórico del Malecón? Pero si solo se identifica el problema, ya nos pasó también con un recorrido en la calle Panamá que hicimos. La autoridad dice, sí, está abandonado, estamos trabajando en ello, estamos trabajando en ello, estamos trabajando en ello. ¿Cuándo se va a ver el resultado de ese trabajo? Póngale fecha. Créame que el único objetivo de estos reportajes que hemos venido haciendo, no de ahora, años, es decirle a las autoridades, señores, el centro de Guayaquil puede ser maravilloso, puede estar a la altura de las mejores ciudades del mundo, pero no lo está. En algunas zonas está abandonado, estamos perdiendo una oportunidad, estamos espantando el turismo, estamos espantando la inversión privada. Nosotros también vivimos en esta ciudad y queremos verla mejor. Por eso nuestro llamado va a seguir siendo permanente a las autoridades para que tomen acciones en este caso. Y más allá de los comunicados anunciando el trabajo que están haciendo, díganle a la gente cuándo va a estar listo. ¿Y qué se está haciendo? A recuperar nuestros espacios, a levantar nuevamente nuestra ciudad. Amigos, momento de una pausa, 6 de la mañana con 46 minutos, pero antes vamos a enlazarnos con Paula Kun, quien
nos da la actualización en torno a este aparatoso accidente de tránsito que se ha registrado esta madrugada en la vía Daule. Vamos con tu avance, compañera. Buenos días. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días, 6 de la mañana con 46 minutos y así es, nosotros continuamos acá en el kilómetro 19.5 de la vía Daule, exactamente en Ciudad Santiago, para que la gente sepa, frente a Plaza Tía El Camino, la gran Plaza Tía que queda aquí en Ciudad Santiago, con la actualización de lo que sucede. Aquí continúa el vehículo extra pesado que tuvo un aparatoso accidente de tránsito esta madrugada, 4:40 de la madrugada se estrelló, lo que ha provocado gran congestión vehicular en el sitio. Acá hay agentes de la ATM y también de la Comisión de Tránsito del Ecuador. En breve les tenemos más detalles. 6 de la mañana con 50 minutos, amigos. Imágenes de la vía Daule a propósito del aparatoso accidente que se registró esta madrugada. Ya podemos ver el intenso tráfico que se forma, lo anticipábamos ya, pero vamos con el detalle a pie de calle, Carlos. Paula, cuéntanos más. Buenos días. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Así es, nosotros continuamos en el kilómetro 19.5 de la vía Daule a la altura de Ciudad Santiago, donde se registró este accidente de tránsito que involucra un vehículo extra pesado exactamente a las 4:40 de la madrugada de este jueves, lo que ha provocado no solo congestión vehicular, sino también, me comentaban por acá que normalmente en este punto de la ciudad se ubican ciertos comercios, vendedores de comida, empanadas, jugos, etcétera, lo que los ha obligado a desplazarse a otro lado para poder realizar su comercio de todos los días debido a este accidente. Entonces, que ya tiene bastantes consecuencias con los comerciantes, con el tránsito vehicular, todo lo que provoca un siniestro de esta magnitud. El cuerpo de bomberos ya realizó la limpieza de la calzada porque había diésel en toda la calle debido al impacto que tuvo este tráiler. Vamos a comunicarles también que hay, bueno, usted puede ver en pantalla una especie de, sería yo, poste. Se presume que de tendido eléctrico, porque vemos unos cables también que se los ha llevado con todo este vehículo extra pesado. Hicimos las consultas, la Comisión de Tránsito del Ecuador dice que ellos no tienen reportes de que haya ciudadanos sin luz. También estuve preguntando por acá a la gente que está saliendo de Ciudad Santiago, me comentan que ellos sí tienen luz con normalidad. En todo caso, estamos acá a la expectativa de qué es lo que ocurre. Ya lo decía yo en una transmisión anterior, no hay conductor en el sitio, señores. No hay conductor, el conductor se dio a la fuga y están a la espera entonces de que se pueda retirar el contenedor que está completamente vacío y por supuesto habilitar ya el carril que está tapado y que está provocando congestión vehicular. La Comisión de Tránsito del Ecuador estima que en aproximadamente unas 2 horas se terminaría el trabajo por completo. Esperemos que sea de esa manera. Hasta aquí la información, buenos días. Gracias, Paula. De aquí hasta las 9 de la mañana, entonces, qué problema. Se fue el chofer, pero queda el dueño del automotor, así que vamos a ver qué respuesta se da. Irresponsables. Y hace unos minutos, recordemos, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, detuvieron a José Arroyo, alcalde de Pujilí, en la provincia de Cotopaxi, y otros 13 funcionarios del Cabildo. Así lo confirmó el ministro del Interior, John Reinberg, en sus redes sociales. Sí, según el funcionario, la autoridad municipal enfrenta una acusación por peculado como parte del operativo de detención. Se allanaron 20 domicilios y también se detuvo a 3 personas naturales y otra funcionaria. La Fiscalía también informó sobre este operativo denominado Caso Ornato Municipal y detalló que abarca además a las provincias de Pichincha y Tungurahua. Se indaga la posible adjudicación irregular de obras en la gestión del alcalde de Pujilí. Información de última hora confirmada por el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado. 6 de la mañana con 53 minutos. Momento de una pausa, amigos, para el volver en nuestro segmento Brillan en el Mundo. Conoceremos al pesista ambateño Eric Guadamud, campeón sub-17 de halterofilia Europa 2025. Quédese con nosotros que ya le mostramos su historia.
nuestro segmento Brillan en el Mundo conoceremos al pesista ambateño Eric Guadamut. Así es, él es campeón sub-17 de halterofilia de Europa 2025. Veamos el siguiente reportaje. De Ambato a España. Con tan solo 15 años, Eric Guadamut es el primer lugar de la sub-17, con 3 medallas de oro del Campeonato Europeo de Halterofilia 2025. Fue fascinante ese día. Fue una emoción que dije, hostias, quedé en primer lugar y no me lo esperaba. Eric tiene doble nacionalidad, es ecuatoriano y español. Gran parte de su infancia la vivió en Ambato. En esta ciudad inició todo. Su hermano David fue su motivación, su punto de partida. Cuando comencé a ver a mi hermano, me comenzó a fascinar ese deporte. Comencé a levantar barras y me comenzó a gustar. Y cuando veía más y mi hermano mayor levantando kilos, quise hacer como él. El padre de Eric es Eduardo Guadamut, histórico pesista de Tungurahua, quien no solo le dio su ejemplo, también lo entrenó. Mi padre, que fue mi primer entrenador desde los 7 años hasta que entré al CAR, que sin él no pude mejorar tampoco. Eric recuerda que inició con tan solo 8 años, entre barras y varios intentos. Migró a España. En su primer año, por documentación, no pudo entrenar, pero esto no fue impedimento. Él regresó con fuerza y participó en varios torneos. En mi primer campeonato, que fue el Mundial, pude hacer la mínima del Mundial y participé en mi primer campeonato internacional. Y luego tuve el Europeo, quedé segundo mejor deportista de toda Europa. Primero las 3 medallas de oro, en arranque 2 tiempos y total olímpico. El pesista ecuatoriano sueña con participar en Olimpiadas y obtener nuevos torneos, pero siempre de la mano de sus padres, familias y amigos, representando a Ecuador. Erika Vera, Teleamazonas. Bueno, si compite en las Olimpiadas, que sea con la bandera ecuatoriana, pues uno esperaría, ¿no? Con la tradición que tenemos y las medallas en halterofilia, sería genial que una sea para categoría masculina. Correcto. Ahí vemos cómo ha tenido todo un recorrido desde temprana edad. Uno de los videos decía, a sus 14 años ya marcaba récords por encima de sus compañeros. Se trata entonces de un deportista con un camino importante y seguramente con un triunfo brillante, con una carrera brillante. A sus 14 años, 115 kilogramos de arranque en el segundo intento. 14 años. Solo de verlo me duele todo. Es que sin duda esto es un trabajo bastante duro, de esfuerzo, de dedicación, de disciplina más que nada. Así que ahí están los logros obtenidos y cada esfuerzo tiene su cosecha. Y también aquí siempre motivamos el apoyo también de la empresa privada, del Ministerio del Deporte, a estos jóvenes que ven el ejemplo de nuestras grandes pesistas, que también quieren seguir sus pasos y a veces no pueden solos. Y ojalá, sí, en esa línea, que el apoyo no llegue solamente cuando ya conquistan las medallas, sino cuando necesitan realmente dedicarse plenamente al deporte y necesitan suplementos alimenticios, traslados, alojamiento. Ahí la empresa privada debe estar pendiente de esos futuros campeones olímpicos. Excelente historia. Nos estamos despidiendo. Que tengan un buen día.